Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la semana número 8, por el cual necesitamos prestar atención sobre las herramientas básicas de esta segunda parte de Animate CC 2020. Muy bien, señores, vamos a empezar lo siguiente. Creamos un nuevo lienzo, como ustedes ya saben. Aquí en este nuevo lienzo vamos a elegir la opción estándar. Vamos a cambiar sus dimensiones. En este caso le voy a dar 500. Y le voy a dar aquí 400. Un poco más pequeño el lienzo, ¿ya? Como fotograma le vamos a dejar por defecto, bueno, le vamos a colocar 20, 24, 25 solamente para mm, algo distinto, a ver qué nos da, ¿no? Bueno, en este caso tenemos ya un lienzo cuadrado, ¿no? Casi cuadrado. Bien, vamos a trabajar el día de hoy con la herramienta pluma. Para eso tenemos que utilizar lo que ya hemos estado trabajando en la clase anterior, ¿no? Hemos estado trabajando estos elementos básicos, ¿no? Que era la herramienta círculo y rectángulo. Muy bien, ¿qué hace esta herramienta pluma? Me va a dar un punto específico de nodo. Por ejemplo, acá le digo un nodo, acá le digo otro nodo. Miren, con esta herramienta pluma yo puedo modificar de manera directa un elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tengo que hacer es simplemente manejar estos puntos de ancla, que son puntos de ancla, estos nodos son puntos de ancla ya en la herramienta pluma, y puedo ir cambiando la forma, miren, ve, ¿no? Miren, ella cambió la forma. Entonces, miren, ve, estos son puntos de ancla, hay que manejarlos bien estos puntos de ancla. Recuerden que estas son proyecciones que podemos ir trabajando con estos puntos de ancla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, podemos ir formando este, algunos objetos, por ejemplo, ¿no? Y para poder modificar esto, ¿no? Podemos presionar la tecla Escape. También tenemos la herramienta lápiz, ¿ya? Así brevemente. El lápiz, ¿qué es lo que hace? Me va a dibujar como si estuvieran ustedes en el Paint, un dibujo cerrado, miren. Dibujamos y ya tenemos esta forma. Dibujamos, por ejemplo, aquí, lápiz, tenemos esta parte, cerramos y tenemos esta forma, ¿no? Miren, dos maneras de trabajar con la herramienta lápiz. ¿Qué más? Aquí voy a ser breve también para poder explicar la herramienta pincel. Pincel clásico, vamos a hacer un clic, un pincel clásico, y miren lo que hace el pincel. Me muestra un tipo de tamaño de pincelaje, en este caso, voy a observar acá que en el pincel puedo yo trabajar, ¿sí? Miren, de esta forma, su grosor es más grueso que el del lápiz, miren. Por ejemplo, acá voy a dibujar este objeto, miren. ¿Cuál es la diferencia del lápiz y el pincel? Como le dije en una semana teórica, que en la semana práctica nosotros vamos a ver en esta semana, por ejemplo, la diferencia que hay entre el lápiz y el pincel. Miren, si ustedes observan el lápiz, yo dibujo el objeto de cualquier manera y se adapta al contenido, o sea, el objeto se vuelve cerrado automáticamente. En cambio, el pincel no. El pincel me deja una referencia abierta del objeto. Es más, el objeto o el dibujo que hemos hecho de manera cerrada no se cierra al 100%. Me deja siempre un lapso, ¿no? Una apertura. ¿Lo ven aquí? Una pequeña apertura. Lo que voy a ampliar acá un poco más. Miren, acá hay un pequeño espacio, ¿no? Lo ven el puntero como un círculo. Entonces no me deja. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero darle un color de relleno a ese objeto, se va prácticamente a no pintar correctamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Muy bien, estimados estudiantes, con referencia a estas nuevas herramientas, con la herramienta pluma, pincel y lápiz, nos vamos a dar cuenta ahora que también es necesario saber cómo trabaja la herramienta texto. Por ejemplo, hago un clic acá en la herramienta texto y vamos a trabajar lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero escribir acá un texto de manera sencilla, por ejemplo, la palabra animación, ¿no? Animación. Muy bien, jóvenes, entonces ahí en animación ustedes se pueden dar cuenta que ya escribí el texto o la palabra. Muy bien, ahora, ustedes dirán cómo hago para cambiar el tamaño, el, el color, etcétera. Puedo utilizar en este caso el menú texto. Por ejemplo, tamaño le puedo decir 14. Miren, ya cambió el tamaño. O de repente, si ustedes desean, podemos trabajar en este caso con otra opción de la herramienta texto. Por ejemplo, miren, podemos darle un estilo, ¿no? Por ejemplo, un formato especial al texto.
por ejemplo, negrita, texto, por ejemplo, le damos otro estilo, cursiva, y así, etcétera, por ejemplo, en la herramienta, en el menú texto podemos trabajarlo, ¿no? Inclusive podemos nosotros aumentar, ¿no? O también podemos disminuir, ¿no? Pueden aquí ustedes explorar como parte práctica en la tarea. Muy bien. Y finalmente vamos a ver la herramienta línea. ¿Qué hace una línea? Simplemente, como su mismo nombre dice, hace un trazado recto. Hace un trazado recto, ya sea de forma horizontal o de manera vertical. Miren, ¿cuál es la diferencia aquí? Que el trazado que se hace es manera perfecta. A diferencia de Tupitu que trabajábamos la unidad anterior, ¿no? Teníamos que, bueno, buscar la forma acá nada más, no es necesario ni siquiera configurar el mouse, sino de manera simple nada más. Y por último, ya para terminar, vamos a trabajar la herramienta borrador. Y en la herramienta borrador voy a trabajar, miren, por ejemplo, una referencia, miren, a un clic rastro, miren, sobre la línea y voy borrando poco a poco. Miren cómo trabaja la herramienta borrador. Lo que algunas veces ustedes, uno de ustedes, en el caso de uno de sus compañeros me comentaron de cómo trabajar el borrador en la herramienta Tupitu. Recuerdan, en ese tiempo no podíamos usar el borrador. En cambio, acá en Anime XS 2020 podemos trabajar el borrador. Miren, por ejemplo, acá quiero borrar esta parte. Miren cómo va borrando, ¿no? También puedo borrar un color de relleno, miren, ve, ¿no? El borrador me muestra un icono de esa más forma. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, esto es algo breve nada más sobre las herramientas básicas. Bueno, espero que practiquen y nos vemos hasta la siguiente semana sobre este video. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.